tal? Qué bueno que están con nosotros. Hoy aquí en el estudio Samuel Montañez, cofundador de Certificación E y especialista en finanzas, nos dice cómo sobrevivir en estos tiempos de crisis económica. Bueno, creo que para nadie es desconocida en este país la situación económica por la que atravesamos en este inicio de año, en el que se conjuntan una serie de factores internos y externos por los que podemos esperar momentos inciertos, para ponerlo eufemísticamente, para todos y no aparecer tan negativos de entrada. Bueno, para platicar un poco sobre cómo sobrevivir a esta crisis económica, le doy la bienvenida a Samuel Montañez, quien es cofundador de Certificación E y especialista en finanzas. Samuel, gracias. Ricardo, mucho gusto. Gracias. Para empezar, ¿cuáles son los principales síntomas de una crisis económica en las finanzas personales y familiares? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, más allá de irnos a la terminología económica de qué se define como una crisis o no, los síntomas que se están presentando en México en este momento... Nada más, déjame retomar algo que dijiste, que es muy importante. Sí. Más allá de definir. Lo que pasa es que da la impresión de que, fíjate, si nosotros, de nuestra generación, ya nacimos en crisis, pues ustedes, los más chavos, son hijos de la crisis. ¿O tú has vivido alguna etapa de tu vida en que te digan que no estamos en crisis? Pues podría decirse que... Como 4 meses o algo así. Como 4 meses. Sí. O un año, ¿no? Digo, normalmente se ubican las grandes crisis financieras, ¿no? La crisis del 94, la crisis hipotecaria del 2008. Y que sí, ya sabes que si el error fue de uno, Sí. o de Salinas, o de Cedillo, el de diciembre y luego el de no sé qué. Correcto. Pero me refiero a que permanentemente, en los años recientes, Vamos, han vivido desde en hace crisis. 20 años el crecimiento en México ha sido muy bajo y normalmente ciertos indicadores económicos han ido pues, deteriorándose constantemente. Por ejemplo, los sueldos no han mejorado mucho. Por ejemplo, El poder el adquisitivo. poder adquisitivo ha ido cayendo. En general, el crecimiento económico no se ha dado para una potencia como una economía emergente como es México. Este tipo de factores pues, no han mejorado. Y determinan una crisis. Pues determinan una condición económica más bien no buena, que finalmente repercute en lo que vivimos todos día a día en nuestro bolsillo. Pero ahorita, por ejemplo, todos estamos asustadísimos. Sí. Está el factor Trump, que ya decíamos. Ujú. Por supuesto, las perspectivas o prospectivas de crecimiento siempre son a la baja. Lo diga el Banco Mundial, lo diga el CES, lo diga quien sea. Bueno, y ahorita estamos en una situación muy, muy difícil. ¿Cómo enfrentar, o te preguntaba yo originalmente, cómo detectar que estos factores externos que tú mencionabas ya empiezan a incidir en lo nuestro, en la familia, en la lana, en el bolsillo? Pues primero, normalmente lo que se ha platicado mucho en los medios es el factor Trump, ¿no? Y esto sí tiene un factor muy importante como principalmente un tema mediático, negativo, muy negativo, a los inversionistas, que no nada más estamos hablando de gente con mucho dinero de otros países o etcétera, sino fondos de pensiones, grandes gobiernos que pueden depositar su dinero en México para invertirlo, que por lo tanto probablemente muchos ya no lo harán. Ese es un factor, ¿no? El otro factor es la no realización de la reforma energética, que verdaderamente es una no realización. Todas las expectativas que se tenían y que se dieron al principio del sexenio no se están cumpliendo. Eso que mencionas es importantísimo. Sí, y más allá de meternos al precio de la gasolina, que ahorita podemos hablar de eso, la inversión privada que se iba a dar en México, que para hoy ya deberíamos estar viendo una cantidad importante de construcciones, de gasolineras de otras marcas, no se materializó. Pero a ver, déjame retomar algo que dijiste, lo de las expectativas. Mi querido y admirado David Concevic, un gran economista argentino, habla de la revolución de las expectativas y dice que lo malo de las expectativas es que si no se cumplen, generan un gran desaliento. O sea, es como una baja de la moral generalizada, ¿no? Correcto, de hecho en los mercados financieros actualmente mucho se dice que la propia psiquis, la propia psicología común de todos los inversionistas es la que normalmente empuja pues, desde el tipo de cambio, desde los precios de muchas cosas y desde los precios de las acciones en la bolsa, que es expectativa positiva o es expectativa negativa. A ver, ¿de qué rayos me estás hablando? ¿De la gallina o del huevo? ¿O de las dos cosas? ¿Qué fue primero, la crisis y la desilusión, o la desilusión que también provoca una nueva crisis? Exacto, las dos existen y las dos son igual de potentes. La realidad que no se ha materializado aún, que los propios inversionistas por esperar o tener una visión negativa la materializan. ¿La materializan por qué?
porque venden o quitan su dinero de México o Ujú. dejan de Los comprar capitales pesos. golondrinos. Los ¿qué capitales les dice? golondrinos, básicamente. Van a donde les da el Correcto. resultado, y si no, Y si no, vámonos. vámonos. Y también hay pues, lo normal, que es no se cumplieron las expectativas, no estamos viendo todas estas inversiones y pues, por lo tanto inversiones futuras no ¿Qué llegarán. hacemos nosotros en la casa? Pues ¿Qué en la hacemos? casa hay dos. Hay que ahorrar si se puede, gastar menos, ¿qué hacemos? ¿Nos apoyamos en las tarjetas o ya no en las tarjetas? ¿Qué hacemos? Conforme al crédito, ahorita pues recientemente en diciembre elevaron la tasa de interés del Banco de México, que esto es, en palabras muy simples, es que aumentaron el costo del crédito en toda la economía en México. Ujú. Esto derivado por factores internacionales que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, también la subió, entonces tenemos que seguir esa tendencia. Pero pues el crédito es más caro para todos, el crédito El de la dinero tarjeta, cuesta más. el dinero cuesta más, desde la tarjeta de crédito hasta los créditos hipotecarios ya van a ser más caros. Entonces, esto que nos va a traer, pues, va a ser mucho más costoso el dinero per se y por lo tanto va a caer el consumo, va a caer el consumo generalizado e inclusive el mercado inmobiliario pues vamos a estar viendo una caída importante en los precios de estos inmuebles. ¿Por qué? Porque pues, son muy pocas las personas que llegan y compran casas de contado. La Ujú. mayoría de las personas normales tenemos que ir y sacar un crédito hipotecario del banco y con eso pagarlo. Pero dado que uno, desde el incremento del precio de las gasolinas y de muchas otras cosas por el tipo de cambio, te iba a ya preguntar. tenemos menos dinero, primero ya tenemos menos dinero en general, y luego nos aumentan el costo del crédito, eso va a causar que mucha menos gente vaya y pida un crédito hipotecario y por lo tanto una cantidad muy importante y muy representativa de este sector va a dejar de adquirir vivienda por ese medio, por el crédito hipotecario, que es pues, un factor muy, Ahora, ¿qué muy hacer? Te interesante. digo, cuidar el gasto, gastar, no gastar, ahorrar, ¿qué hacemos? Sería, Para prepararnos para el embate de la crisis, pues que ya está aquí, ya está aquí. sería primero no gastar en aquello que no sea estrictamente indispensable. ¿Qué es esto? Activos fijos de alto costo como serían un automóvil. Si se tiene un automóvil o se necesita un automóvil porque es indispensable, sí, adquirirlo, pero adquirir uno de bajo costo, de combustible o de un motor muy eficiente, Ujú. y también tratar que el modelo sea un modelo que el soporte o el mantenimiento sea barato. ¿Por qué? Porque en los últimos 24 meses los coches han incrementado de precio 6-7%, las refacciones igual, pero ya los expertos en estos temas y los propios representantes de la industria automotriz han dicho que debieron haber representado ya para hoy, en esos 24 meses, incrementos de hasta el 40%, por ejemplo en autopartes. Hasta el 40% sería el precio real para representar el tipo de cambio. Entonces, pues, nos podemos esperar incrementos muy importantes en muchas cosas. Entonces hay que evitar cualquier gasto innecesario, sobre todo gastos importantes. Y sí, es un momento de Pero ahorrar. la gran lección es que sí podemos hacer nosotros en lo individual y como núcleo familiar, podemos hacer algo para Sí, paliar, digamos, el por embate de supuesto. la crisis. Lo primero es, pues, en general, reducir el consumo, reducir el gasto, sobre todo en estos tipos de activos muy fuertes. Si teníamos pensado comprar una casa con crédito hipotecario, tal vez no sea lo ideal ahorita, sobre todo si no tenías un cierto colchón dentro de tu presupuesto. ¿Por qué? Porque va a ser más caro el crédito en el corto plazo. Esta subida de tasas no se va a detener y en este año va a continuar. Y también podemos esperar que tal vez en 1 o 2 años los precios de compraventa de las viviendas caigan. Entonces nos va a convenir esperar Un 1 o 2 años. Ujú. ¿Dónde te contactamos? ¿Cómo podemos de pronto plantear estas dudas? ¿Qué es lo que hacen ustedes concretamente? Platícanos. En la página de Facebook Después de la Carrera, página de Facebook Después de la Carrera, ahí nos pueden dejar todas sus dudas y básicamente atacamos una serie de problemáticas actuales que hay en México, como las finanzas personales, por Ustedes supuesto. dan pláticas, se dirigen a grupos, etcétera. Ahí podemos también enterarnos de Correcto, todo. sí. También tenemos conferencias que aquí las publicamos en este medio, conferencias y seminarios para impartir a la gente esto que es la educación financiera, que yo veo siempre que es el trasfondo, porque muchas veces es, bueno, ¿qué consejos me puedes dar aplicable ahorita? Pues el consejo es la educación financiera. No hay consejos tan simples como, vamos a hacer un presupuesto. Ujú. No, tiene que ser mucho más de fondo.
O sea, tomarle, yo siempre digo, la educación financiera es igual o más importante que como hoy es el saber inglés. Y mucha gente dice, pero no me gustan las matemáticas, no importa. Y no importa porque pues, hay adultos de todas las edades que están aprendiendo inglés, que van a clases de inglés, cursos de inglés. Entonces, diría que pues, es igual de importante. Pues ahí te vamos a contactar. Muchas gracias, Samuel. Gracias por estar con nosotros.